Entonces, como ya lo saben, nuestro siguiente tema es la representación en la recta numérica de esos números fraccionarios, ¿sí? Entonces, vamos a abordar directamente ese tema. Entonces, tenemos tema 4, representación de números decimales en la recta numérica. Representación de números decimales en la recta numérica. Entonces vamos a dar inicio. Resulta que como los números enteros, como las fracciones, los números decimales también pueden y deben ser representados en la recta numérica. Entonces directamente vamos a observar cómo es la manera en la que estos números se escriben, cómo se lee, cómo se representa y pues esa es la finalidad. Entonces empecemos. ¿Qué es una recta numérica? Entonces sabemos que la recta numérica es la línea en la que representamos los conjuntos numéricos. Y cuando hablo de los conjuntos numéricos, pues hago directamente referencia a todos los números. Porque es que una línea es la mejor comparación con respecto a algo real que podamos dibujar y los números. Porque si nosotros dibujamos una recta, ¿sí? Vamos a encontrar que por definición de recta es una sucesión de puntos y esos puntos son infinitos. Los números también son infinitos, entonces podemos asignarle a cada punto, le podemos asignar un número. Nosotros inicialmente trabajamos nuestra recta numérica dándole unos valores. Entonces, por ejemplo, que menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 continúan hacia la derecha, o sea, hay números más grandes y continúan hacia la izquierda, hacia los números más pequeños. Pero bueno, dentro de esos números hay otros y hay que buscarlos. Entonces ahí es donde entramos a ver lo que son los números decimales. Entonces por acá, no los números que tengo ahí escritos, sino los que quedan intermedios. Ahí tendríamos la ubicación de infinitos números decimales, infinitos. Y realmente son infinitos, o sea, entre 0 y 1 vamos a encontrar una cantidad indefinida de muchos puntos, muchas cifras decimales, o sea, ahí podemos encontrar 0,1 está ahí en la mitad. Evidentemente 0,2, 0,3, 0,9 están ahí en la mitad, pero podemos encontrar 0,001, también está ahí entre el 0 y el 1. 0,007 está ahí, en medio, entre 0 y 1. Entonces hay infinitos números que se pueden escribir. La pregunta es, ¿cómo los escribimos? ¿Cómo los buscamos ahí? Entonces, habrían dos maneras. La primera forma es convertirlo en fracción y ubicar la fracción. La segunda forma es trabajar directamente con el decimal y hacer subdivisiones. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a ubicar el número 3,4. Entonces, si yo voy a ubicar el número 3,4, lo primero que necesito es nuestra recta numérica. ¿Listo? Entonces necesitamos nuestra recta numérica. En esa recta numérica, entonces lo que yo voy a hacer es ubicar los números de la recta como vayan. Entonces, 0, 1, tener en cuenta que los espacios tienen que ser igualitos. Entonces, si yo acá dejé 5 cuadritos en mi cuadrícula, entonces para escribir del 1 al 2 debo dejar el mismo espacio. Entonces, 0, 1, 2. Para el 2 al 3, el mismo espacio. Para el 3 al 4, el mismo espacio. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces nuestra división. Este 3,4, entonces, ¿cómo lo escribo? Lo que hago es, primero ubico la parte entera. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar la parte entera. Entonces recordemos que en un número, por ejemplo, 10,8, ese número lo dividimos, está dividido en dos partes, la entera y la decimal. Entonces sabemos que la que está a la izquierda de la coma, o sea, esta parte a la izquierda, es la que se llama parte entera, porque es el número entero que le corresponde a ese decimal. Mientras que la parte derecha de la coma, que es lo que está a la derecha de la coma, es lo que llamamos parte decimal.
y a partir de eso vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar la parte entera. Entonces, aquí la parte entera es 3, entonces ubico el 3. ¿Listo? ¿Qué se hace después? Después de ubicar la parte entera, entonces voy a dividir en 10 partes iguales esa unidad. Esa unidad. ¿Cuál unidad? La de la parte entera. Quiere decir que la división la voy a hacer entre 3 y el siguiente número, o sea, esta unidad. Entonces vamos a dividirla. Ojo que esas 10 partes tienen que ser iguales. Ahí van 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Y ahí tendríamos las 10 partes. Entonces, claro, aquí si lo vamos a dibujar en papel hay un problema. Y es que si necesitamos dibujar un número que es más pequeño o que es más aproximado con más cifras decimales, este espacio va a ser complicado ubicarlo. Entonces, por eso se utiliza la aproximación. Entonces, si se tiene la forma, entonces lo que se hace es se acerca, se hace un acercamiento para contar los espacios. Entonces, vamos a contar los espacios. Entonces, aquí tendríamos que son eh, tendríamos que esos espacios son. Entonces, tendríamos, aquí hay un espacio, esperen que esto está escribiendo muy grueso, lo más chiquito que se puede. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Ahí están los 10 espacios. Tienen que quedar 10 espacios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema decimal. Nuestro es un sistema en base 10 y va cambiando cada 10 unidades. Entonces, bien, ahí están los 10 espacios, pero como nuestro número no es 3, sino es 3.4, entonces de esos 10 espacios, pues tomo el cuarto que esté a la derecha del 3. Entonces, aquí estaba el 3, ahí vamos 3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Aquí está ubicado nuestro número 3.4. ¿Listo? Entonces, dividir en 10 partes iguales esa unidad. Y entonces el tercer paso es tomar de esas 10 partes las que indiquen, las que indiquen las décimas del número que estamos representando. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa si, esperen, las décimas del número? ¿Qué pasa si nosotros queremos dibujar no 3.4, sino un número que tiene más decimales? Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a dibujar, dime, Pipe. No, profe, es eso que iba a preguntar lo que vas a hacer. Entonces, digamos, Ok, si tuviera muchos más decimales, ¿qué pasaría? ok. Si tuviera mucho más decimales, entonces, por ejemplo, vamos a dibujar el 12,123. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos damos cuenta que el valor posicional de cada uno de esos números, pues nos va a indicar en cuántas partes hay que dividir. Entonces, fíjense que aquí tendríamos entonces parte entera. Entonces, la parte entera ya sabemos qué hacer. Ubicamos la parte entera de la recta numérica y dividimos la siguiente unidad, pero ya vamos a ver en cuántas partes. Luego tenemos acá la parte decimal. Entonces, la parte decimal me va a indicar en cuántas partes hay que dividir y cuántas debo tomar. Entonces, fíjense que aquí hay 3 cifras decimales. Eso quiere decir que voy a sacar, entonces, el 1, que significa, el 2, que está acá, que significa, y el 3, vamos a ver qué significa. Entonces, el 1, ¿qué valor posicional tiene en ese número? Nos damos cuenta es el primero que está después de la coma, entonces estamos hablando de las décimas. O sea, dividir la unidad en 10 partes. Luego del 1 tenemos el 2 que está en esa parte. ¿Ese 2 qué significa? Son las centésimas. Entonces me indica que si fuera hasta ahí el número, la unidad había que dividirla en 100. O sea, no en 10, sino en 100. Finalmente tenemos este 3, que son las milésimas, que entonces me está indicando que como el número llega hasta milésimas, entonces lo que debo hacer es dividir en 1000 partes.
¿sí? O sea, ese espacio entre el 12 y el 13 lo dividimos en 1000 partes. Y se toman las que dice el número. Entonces, ¿cuántas dice? Uno, 2, 3. Entonces se toman 123 partes. Las primeras 123. Entonces usted diría, pero ¿cómo voy a dividir en 1000 partes, un espacio que es tan pequeño? Digamos que aquí quedará el 12 en nuestra recta numérica y aquí quedará el 13. Así, es más, así lo tuviera de extremo a extremo de mi pantalla, dividirlo en 1000 partes que hayan partecitas muy pequeñitas. Entonces, pues es bastante complicado. Ahí es donde se hace la aproximación. Si vamos a trabajar, si vamos a dibujar a mano, entonces lo que hacemos para ubicar eso es aproximar. ¿Listo? Aproximamos, entonces, se realiza aproximación y vamos a recordar cómo se hace la aproximación. Entonces, se realiza la aproximación porque sí, creo que podemos alegar que dividir en 1000 partes un espacio que es así de pequeño es complicado. Entonces, siendo realistas, no es práctico, o sea, no lo podríamos hacer a mano. Entonces, ¿cómo se hace una aproximación? Entonces, vamos a recordar esta parte. Para aproximar, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Si el número, bueno, si el último número o el número que usted desea aproximar es mayor, ay, esperen un segundito, es mayor o igual a 5, entonces se toma el valor siguiente. Y ahorita con un ejemplo explico mejor esto. Si el último número es menor que 4, menor que 5, perdón, entonces se toma el valor anterior. ¿Listo? Se toma el valor anterior. Entonces voy a hacer el ejercicio con ese 12,123, el que estamos tratando de aproximar. Entonces el número es 12,123. Ejemplo, 12,123. Incluso hasta dividir en 100 partes va a ser complicado. ¿Sí? Entonces podemos directamente vamos a realizar la aproximación a las décimas. Eso quiere decir que voy a escribir este número, pero voy a tomar solamente la parte de la primera cifra decimal. Entonces, fijémonos que la última cifra es 3, ¿sí? Entonces, si este es 3, yo puedo quitarlo y el número anterior, entonces lo dejo igual. Entonces me quedaría 12,12. El 3. Este 3 es menor que 5. Entonces, dejo el que está a la izquierda, ¿listo? El anterior o el que está a la izquierda, tal cual como está. Por eso aquí queda 12,12. Aquí voy a hacer la aproximación otra vez. Entonces dice que este último, el 2, es menor que 5. O sea que la aproximación de este número, ¿cuál sería? 12, la parte entera no cambia, y la decimal, entonces dejamos el de la izquierda tal cual. Entonces quitamos este número y me queda el de la izquierda. Entonces 12,1. Tendríamos entonces que la aproximación es 12,1. Ahora sí podríamos venir a nuestra recta numérica y dibujarlo. Decía que entre 12 y 13 había que dividir en 10 partes iguales. Entonces vamos a dividir esto en 10 partes. Ahí están las 10 partes. Y entonces, si aquí queda el 12 y nuestro número a dibujar es 12,1, pues entonces 12,1. Cojo la primera parte. Aquí está ubicado el 12,1. Fíjense que si yo hubiera dividido en 1000 partes, me quedaría por ahí cerquitica, ¿sí? Porque esa es una aproximación y es la aproximación más cercana que podemos dibujar a una décima. Ahí habremos dibujado el número.
Si el número es mayor, al realizar la aproximación, entonces voy a utilizar un ejemplo que tenga varios así. Pues, por ejemplo, 5,7381. Entonces vamos a aproximar esto a las décimas, nuevamente. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Aproximar a las décimas. Pues yo creo que la forma más cómoda es escribiéndolo verticalmente para darnos cuenta del número. Fijémonos en el último. El último acá es 1. El 1 es menor que 5, o sea que lo quito tranquilamente. O sea que nos quedaría 5,738. Y el de la izquierda queda igual. O sea, se coge el anterior, el de la izquierda queda igual. En este caso, nos damos cuenta que el último número es 8. Entonces, ese 8 es mayor que 5. Si es mayor que 5, ¿qué se hace? Entonces, lo que hago es quitarlo también, pero al de la izquierda le coloco el número siguiente. O sea que nos quedaría 5,74. Otra vez, este 4 es menor que 5. Entonces, directamente lo puedo quitar. Y el de la izquierda, que es el 7, queda igual. Entonces, el resultado, la aproximación de esto es 5,7. ¿Listo? Ahí está hecha la aproximación. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, ya luego con esta aproximación nos vamos a la recta numérica, ¿cierto? 0, 1, 2. Ubicamos nuestros valores, ¿cierto? Que aquí recordemos que nuestra recta continúa en ambas direcciones y vamos a ubicar el número. Entonces dice que es 5, la parte entera, o sea que voy acá, y de la siguiente parte, entonces divido en 10 partes, entonces divido en 10 partes iguales, y de esas 10 partes entonces tomo la séptima, entonces sería 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7. Aquí tendría ubicado el valor correspondiente a 5,7. ¿Listo? De esa manera estaríamos representando en la recta numérica un número decimal. Y si es un número con muchas cifras decimales, entonces así realizamos la aproximación.